Hola cocineros, hoy no voy a cocinar, hoy voy a hablar. Voy a hablar de comida, ya que aquí esto es lo que tratamos, y voy a contarte de un tema que estoy seguro habrás visto un montón durante los últimos días. La Organización Mundial de la Salud, que se conoce como OMS, ha anunciado que el consumo de carne procesada aumenta el riesgo de padecer cáncer en los humanos, y que el consumo de carne roja podría aumentar este riesgo también. Al escuchar la noticia la primera vez, yo pensé que el artículo fuese uno de los típicos alarmistas, en plan, después de ver esto no volverás nunca más a comer aguacate. Esta mujer ha comido solo zanahorias durante una semana y el resultado es asombroso. Sin embargo, poco después se me ha encontrado por todas partes inundado de artículos que hablaban del tema. Y todo el mundo que me decía que un jamón en mi boca es más peligroso que una pistola en las manos de un niño. O que un chorizo vendría por la noche a estrangularme mientras duermo. ¡Ayuda! Así que dije, calma. Esos me están diciendo algo que es un poco obvio. Ya que es obvio que comer demasiada carne te hace daño, como comer demasiado de cada cosa. Menos de pizza. Comer demasiada pizza solo te hace bien. Yo quiero saber más. Quiero entender exactamente lo que está pasando aquí. Ya que me parece muy raro que me estén diciendo que un jamón de pata negra sacado de cerdos criados de las formas más antiguas y tradicionales y pagado mogollón me haga tanto daño como el chopped pork del discount, por ejemplo. Así que me he metido manos a la obra e investigando he encontrado un mogollón de artículos que me decían «No comas esto! ¡Esto te mata! ¡Esto no!» Y otros que decían que no es verdad, que el jamón te baja el colesterol, que el chorizo te hace hermoso. Y como yo no confío de nadie, quería saber la verdad verdadera. Así que me he ido en la página oficial de la OMS, esta de aquí. Y he encontrado algo muy interesante sobre el tema. He encontrado una lista de preguntas y respuestas sobre el tema oficiales. Una lista de respuestas oficiales, no opiniones e interpretaciones de webs, de periodistas, de artículos que muchas veces lo único que quieren es que pinchemos en las publicidades de su web. Así que vamos a ver algunas de las preguntas y de las respuestas que se encuentran en esta lista. Y así, solo así, sabremos realmente de lo que se habla en este estudio. Primera pregunta. La carne roja ha sido clasificada como grupo 2A, probablemente cancerígena para los seres humanos. ¿Qué significa esto? Respuesta oficial de la OMS. En el caso de la carne roja, la clasificación se basa en evidencias limitadas. La evidencia limitada significa que una asociación positiva se ha observado entre la exposición a la gente y el cáncer, pero que no se pueden descartar otras explicaciones para las observaciones. ¿Eso qué significa? Que entre los que comen mucha carne roja han encontrado más casos de cáncer, pero no saben si esto está debido a otras condiciones que podrían haber causado el cáncer ellas mismas y no están relacionados con el consumo de carne roja. Segunda pregunta. ¿Los métodos para cocinar la carne modifican el riesgo? Los métodos de cocción a alta temperatura generan compuestos que pueden contribuir al riesgo cancerígeno, pero su papel no está todavía plenamente entendido. Es decir, que no saben si el riesgo está debido a un asado, una barbacoa, un frito. Y vamos ahora a la carne procesada, que es lo que más nos interesa a todos, creo. Primera pregunta otra vez. ¿Qué se considera carne procesada? La carne procesada se refiere a la carne que ha sido transformada a través de la salazón, el curado, la fermentación, el ahumado u otros procesos para mejorar su sabor o su conservación. Esto significa que están tratando todas estas cosas de la misma forma, sin diferenciar. Segunda pregunta sobre la carne procesada. ¿Es mayor el riesgo en los niños, en los adultos mayores, en los hombres o en las mujeres? La información disponible no permitió obtener conclusiones sobre si los riesgos difieren entre los distintos grupos de personas. Es decir, que no están diferenciando. Ni están diciendo si el estudio se ha hecho exactamente considerando distintos grupos de personas. Yo creo que si se come mucho de un cierto alimento, bueno o malo que sea, cuando un individuo es un niño o está creciendo, esto puede afectar mucho más que tener las mismas costumbres, pero en edad adulta. Así que creo que eso se debería considerar antes de alarmar a la gente. Tercera pregunta. ¿Hay que comer solo pollo y pescado? Los riesgos de cáncer asociados con el consumo de aves de corral y el pescado no han sido evaluados. No saben ni eso. Me pregunto si supieran por lo menos si las personas consideradas tenían una dieta con excesos de pescado o de pollo. Última y para mí más importante pregunta. ¿Podría el método de conservación influir en el riesgo? Los diferentes métodos de conservación podrían resultar en la formación de cancerígenos. Pero se desconoce si esto contribuye al riesgo de cáncer y en qué medida. No saben si comer un jamón te da el mismo riesgo que comer un chorizo.
o si una loncha de pavo el mismo riesgo de un salchichón ahumado. Y yo aquí me siento un poco como si me hubiesen tomado el pelo. Pero no por parte de la OMS, que no hace nada más que su trabajo y sus estudios. La OMS declara: estamos haciendo un estudio, y ese estudio de momento nos dice esto, esto y esto. Pero necesitamos más datos para dar informaciones más precisas. Y esto es absolutamente normal, todo el mundo sabe que la investigación necesita su tiempo, sus análisis, sus experimentos. Yo me siento tomar el pelo por la prensa, que ha hecho una cosa que hace bastante a menudo, y es jugar con el miedo de la gente. Y claro, nadie quiere estar enfermo, o peor, morirse. Así que si te dicen que una asociación con la autoridad de la OMS viene y te dice: si comes carne te mueres, es normal que todo el mundo se asuste, y todo el mundo por ahí compartiendo enlaces y pinchando esos artículos, que es un poco el objetivo de todos los que estamos en internet, lo admito, pero hacerlo jugando con el miedo de la gente es una forma que yo definiría un poquito malvada, sin considerar los efectos que una campaña mediática tan masiva como esta puede tener sobre el mercado de la carne. ¿O será que hay intereses aún más grandes en juego? Si quieres contarme tu opinión sobre el tema, escríbemelo en un comentario aquí debajo. Y voy a acabar este vídeo con una declaración de otro italiano un poco más famoso que yo, que dice: no todas las salchichas son cancerígenas. Yo soy Gianluca de Cocineros Italianos, y si este vídeo no te ha gustado, me importa un bledo. Nos vemos en el próximo vídeo, que esta vez va a ser una receta, que este me da bastante mejor. ¡Chao!